Bloque 7. Llegó el fin de semana. Gerardo se quedará en casa a petición mía. En los días de descanso, las salidas de los trenes cambian de horario y por supuesto los viajes son más espaciados. Me deprime saber que corre el riesgo de perder el tren si por un revés llegó tarde a la estación y tener que esperar por largo tiempo la siguiente salida, con su maleta al hombro, abultada de ropa. Yo puedo arreglármela sola. El conocimiento de las rutinas del hospital me daba la confianza de saber que también para mí sería un descanso. Las rondas de los especialistas bajan. El ajetreo del personal de trabajadores externos descansan el fin de semana. Los voluntarios no vienen. En la cafetería el volumen de comida que se venden es escasa, de manera notoria. Apenas unos cuantos platillos ofrecen en el menú. El hospital se convierte en un peregrinaje de visitantes que llegan, algunos con globos y regalos, otros con ramos multicolores y, por supuesto, los niños, con su inquietante existir, alegran el lugar. Mis vecinas recibieron visitas más de lo acostumbrado. La habitación se convirtió en una romería donde podía escucharse los dos idiomas. Esta vez entendí mejor el italiano, por tener similitud en el español. Decidí salir a practicar mi ejercicio cotidiano. La disciplina que había desarrollado era inquebrantable. Me vestí como siempre, mis prácticas faldas y el sombrero con flores de color armonizando con alguna prenda, y abandoné el lugar para integrarme a la gente sana y sentir que yo también lo soy. El bastón solo era moda. Llegué a la planta baja dirigiéndome hipnotizada al establecimiento del café para saborearlo sentada en una mesa y mirar a los transeúntes. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Disfruto inventando historias por el simple semblante del rostro de las personas que caminan envueltas en su silencio o las que hablan y gesticulan solas. Es una rica fuente de creatividad, porque al final la ficción surge de la vida real. Sentada, moviendo la cabeza para ambos lados, recreando mi imaginación, de pronto divisé sobre el piso una franja azul, señalando una angosta carretera. Ese trayecto lo he transitado infinidad de veces al entrar al hospital, pero no había reparado en el camino azul. Caminamos por inercia y a veces sin ver por dónde. Mentalmente calculé sus dimensiones. El ancho era perfecto para practicar el andar, juntando mis piernas para alcanzar casi la normalidad. Me levanté con la vista fija en el objetivo. El bastón, mi mejor aliado, estaba listo para ayudarme en caso de perder el equilibrio. Me paré sobre la línea para diseñar el juego. Lo estudié detenidamente. Medí la distancia de principio a fin. Practiqué como si fuera un calentamiento hasta quedar satisfecha. Consistía en caminar dentro de la franja sin salirme de su línea. Si mis pies pisaban fuera, perdía, teniendo que intentarlo otra vez hasta lograr recorrer el camino en su totalidad sin errores. El ser humano por naturaleza es un competidor. Desde nuestra niñez nos educan para desarrollar ese instinto. Los deportes extremos que se practican en la actualidad es un ejemplo de los retos que se impone el hombre moderno. El ego de ser el mejor, entre muchos, motiva a correr riesgos, incluso exponiendo la vida, al forzar el cuerpo sin límite. Pero cuando el desafío es con uno mismo, la competencia sin el acicate del contrario, el ego desaparece, y la derrota puede ser al primer intento. Esta vez mi contrincante era el alien. Comencé a caminar dentro de la línea despacio y concentrada en el juego.
En varias ocasiones tuve que aletear para no perder la vertical al salirme de balance y pisar la raya, perdiendo el desafío. Sin embargo, a fuerza de práctica, los errores fueron disminuyendo y logré recorrer la franja azul de 30 metros aproximados, de principio a fin, con los pasos casi en la normalidad. Mi temperamento competitivo hirió aumentar el reto. Ahora tenía que bajar el tiempo del recorrido, y el castigo al fracaso era intentarlo las veces que fuera hasta transitar el camino a una velocidad de la gente sana. El único hándicap que tenía era la ayuda de mi bastón. Absorta en el juego, no recapacité en el tiempo transcurrido. Había pasado más de 1 hora. Mis piernas temblaban por el esfuerzo. La mano que sostenía el bastón estaba más enrojecida que la otra. Transpiraba agitada. La sed resecó mi boca. La saliva emitía un sonido de chicle pegajoso que apenas y me permitía balbucear palabras. Regresé a mi habitación sin fuerzas, arrastrando mis pies al caminar, sintiendo haber participado en un maratón. Crucé por el frente de mi vecina, la italiana. Aún seguían sus familiares, hablando en un tono alto y con la entonación típica del idioma. Caminando con las piernas más abiertas de lo normal, encorvada para descansar el cuerpo en el bastón, intentaba llegar a mi cama, que se alejaba más y más. La joven, que aún utilizaba la silla que me correspondía, con rapidez se incorporó para devolverla a su lugar. Cargando el mueble, se adelantó a mi paso pidiendo disculpas. Yo apenas la miré, el cansancio me tenía agotada. Al verme la chica, preguntó si necesitaba ayuda y mi respuesta fue un yes prolongado. El please apenas y se escuchó. Semiacostada y bebiendo agua como si llegara del desierto, me cuestioné si había hecho lo correcto o abusé de mi condición, aunque el sabor del intento mitigaba las molestias. Es un privilegio de la niñez aprender a base de juegos y conforme van llegando a la edad adulta, los métodos de la enseñanza cambian para convertirse en tediosos e impositivos. Aunque a decir verdad, creo que ese sistema está cambiando y ahora los juegos didácticos se han convertido en una buena opción. El hombre no debería dejar de jugar. Los resultados del trabajo son más productivos cuando en las oficinas se colocan algunas canastas de básquet o se permite rodar en patines para relajar la tensión de las obligaciones. De hecho, la vida es un juego y nosotros imponemos las reglas y está en uno mismo saber disfrutarla. Había probado el placer de caminar cerca a la normalidad. Valió el esfuerzo. Debía practicar más y recordarle a la neurona que ordena el movimiento de los pies que despierte de su pereza y se ponga a trabajar. Por la noche recibí una grata sorpresa que lo interpreté como un premio a mi osadía. Me visitó el doctor del centro de rehabilitación. Cuando lo vi traspasar mi trinchera, me llenó de alegría y no resistí tomar sus manos entre las mías y colocarlas sobre mi mejilla, en señal de agradecimiento. Quizá las reglas de los médicos es no tocar a los pacientes más allá de lo permitido por la enfermedad, o tal vez su cultura hindú no es muy efusiva, pero los latinos somos muy cariñosos en el contacto humano para expresar la amistad, el amor o gratitud. Sin soltar sus manos, reconocí con palabras de agradecimiento el detalle de visitarme. Él ya no está asignado a este hospital, sino en Ballarat, a cientos de kilómetros de aquí. Yo no estaba al tanto, imaginando que aún seguía en Melbourne.
le envié un mensaje informándole que me encontraba de nuevo internada. Valoré más la molestia que se tomó de recorrer un largo camino para venir a darme soporte emocional. Es un doctor con un corazón de humano. A él le tocó atender mi histeria, las rabietas y mi rebeldía a obedecer el tratamiento en el centro de rehabilitación. Se daba el espacio de escucharme con paciencia para deshogar mi frustración. Con palabras sosegadas y mirando de frente, siempre logró tranquilizarme. De nuevo, sus consejos me colmaron de paz, asegurándome que en esta ocasión es diferente por haber sido atendida con rapidez. Sus ojos negros y piel de color de la madre tierra lo hacen un joven atractivo, pero esos atributos se deterioran al paso del tiempo. Sin embargo, su belleza interna crecerá con los años, estoy completamente segura. Lo miré retirarse con el paso largo de su cuerpo estilizado. Me acosté a dormir, y por primera vez, desde mi llegada a este lugar, el sueño llegó sin escalas. ¿Por el triunfo, la agradable visita o el cansancio? No lo sé, pero dormí como un tronco. El domingo amaneció soleado. Pareciera que la naturaleza es benévola en ese día de descanso. El invierno estaba en todo su apogeo. No obstante su calidez, se sentía en la atmósfera. La ansiedad de bajar para continuar con el juego me motivó a alistarme de manera rápida. La ducha fue una enjabonada por los rincones y mojar el cuerpo como regando las macetas. No perdí el tiempo combinando los colores de la ropa y el sombrero. Eso era una nimiedad. El desayuno lo engullí dejando la mitad de los alimentos. Abandoné el lugar despidiéndome de mis vecinas que aún no terminaban de comer. Mi bastón aporreó el piso marcando el paso hasta llegar al elevador. Las lucecillas saltarinas de color rojo parecían que ellas también querían unirse al juego. Se prendían y apagaban, haciendo la espera ansiosa y prolongada. En el trayecto no hubo distracciones ni paradas. Por fin me encontré sobre la pista azul. Esta vez sería más prudente y no exagerar en el tiempo. Lo importante fue constatar que estaba a punto de caminar derecha, con la vista al frente y mis piernas en la posición correcta. Ahora contaba con un nuevo ejercicio para practicar. El soporte del bastón aún estaba lejos de abandonarlo, o el miedo a caer impedía despedirme de él. Eso pensaba en ese momento, sin imaginar que mi querido bastón estaba a unas horas de ser jubilado. Las imágenes del día de ayer se sucedían de nuevo. Gentes por doquier, subiendo y bajando. Los niños con sus correrías estimulaban a la gente a imitarlos. Yo, ajena a todo, me coloqué en mi pista privada en posición de arranque. Tenía presente mi condición y no cometer el abuso del día anterior. El plan era no correr riesgos, fijando media hora de práctica. Hubo una variante en las reglas. El castigo cambió. Si perdía, quedaba fuera del juego. La concentración fue diferente pensando, más vale calidad que cantidad. Caminar, aunque sea una sola vez de manera correcta y despacio, será más provechoso que hacerlo a velocidad y cometer errores. Imaginando que los visitantes era el público que vitoreaba la competencia, caminaba con los pasos cerca de la normalidad, llevando la delantera sobre el alien que intentaba ganar con su juego sucio. Los dolores en mis músculos me lo hacían ver. Yo lo ignoraba para no perder la concentración de llegar a la meta, de recibir el aplauso de la gente ahí reunida, de pararme en el primer escalón para recibir la medalla de oro. De pronto me pregunté, ¿cuál himno nacional voy a escuchar?
¿El mexicano o el australiano? El australiano, por supuesto, me respondí. Aquí vivo, aquí me dio la enfermedad, aquí la voy a superar. Logré llegar a la meta en el primer intento. Fue tal el júbilo que me traicioné rompiendo mi propia regla, porque lo volví a hacer. No resistí la tentación de probar que era fácil, pero debía hacer paso a paso. Ganar primero la postura y después velocidad, engañando al misterioso cerebro, que a veces manda las señales equivocadas. Yo sabía caminar de manera correcta, solo era cuestión de recordarlo. Me devolví a mi habitación paladeando la victoria. Entré sintiendo que los familiares y los pacientes miraban la medalla colgada a mi cuello. En mi andar arrogante, acompañada de la música de percusión de mi tercer pie. Los miré sonriente y saludé a todos como una triunfadora. Irradiaba alegría y algunos motivados se acercaron a conversar conmigo. La chica que un día antes me ayudó a subir a la cama preguntó acerca de mi sombrero. Fue el preámbulo para entablar una conversación. Me acompañó a mi lugar, imaginando que de nuevo me ayudaría a subir a mi cama. Por esta ocasión rechacé el ofrecimiento. No quería sentirme diferente por las fuerzas menguadas, sino como cualquier persona que sube a su cama sin ningún problema. Agradecí el ofrecimiento, invitándola a sentarse como si ella fuera mi visitante. Aclaró ser la nuera de mi vecina. Hasta entonces entendí que su suegra habla un dialecto de Italia, y el hombre que pensé era su hijo mayor es su esposo, y para sorpresa mía, tiene 58 años. Por un momento, mi optimismo se tambaleó. Yo soy la más vieja de los pacientes. No quería que nada empañara el placer de ganar. Me motivé pensando que la edad no la dicta un papel, sino la actitud, y yo, en estos momentos, me siento un adolescente que llega de su entrenamiento. Entonces, yo soy la más joven del grupo. No sé por qué me atosiga la obsesión de la edad. Un año atrás no pensaba en ella, pero ahora las circunstancias me restregan a toda hora el paso del tiempo. ¿Mi nueva condición? ¿O es normal en todos los seres humanos cuando sentimos estar en el umbral de la vejez? La chica me puso al tanto de la gravedad de la paciente. La conversación y los detalles se asemejaron al relato de una película de suspenso. Me contó que cuando llegó su suegro a casa, ya entrada la noche, la encontró vomitando sangre. Ella no le dijo nada del problema que comenzó al mediodía y esperó con paciencia hasta que su marido llegó del trabajo. El hombre se apresuró a llamar una ambulancia y la trasladaron al servicio de emergencia para su atención. Allí le proporcionaron los primeros auxilios con la salvedad que si continuaba en las próximas 24 horas con la hemorragia interna, entraba al quirófano. La trasladaron casi en la madrugada a la habitación para esperar y comprobar si el tratamiento funcionaba. Al principio el pronóstico fue sombrío. Al parecer ahora está controlada la hemorragia. Me sorprendía de sobremanera la actitud de su proceder, y sin ningún pudor le pregunté a la chica el porqué de su indiferencia. Se acercó a mi oído. Por el cuchicheo, imaginé compartiría un secreto familiar. Me contó parte de la historia. Ella tampoco entiende la forma de actuar de su suegra. O no le tiene miedo a la muerte, o su confianza es mucha, me dijo en voz baja. Hace 5 años tuvo una herida en su mano derecha, que no se atendió a tiempo. Cuando la infección penetró, su hijo la llevó al hospital y la operaron de urgencia. El daño era irremediable. Los tendones quedaron inutilizados, ocasionando la pérdida de movilidad.
Ella se adaptó a la desgracia y la mano izquierda se convirtió en sus 2 manos. En casa se desenvuelve sin quejas, haciendo todos los quehaceres inherentes de un hogar. Escuchando el relato, volteaba a ver de forma despistada la cara de tranquilidad de ella, mirando el televisor mientras sus parientes conversaban ruidosos. Continué enterándome de las revelaciones. En otra ocasión, perdió el conocimiento. Para su suerte, el esposo se encontraba en casa por ser el fin de semana. Por fortuna recibió pronta atención médica. El diagnóstico fue una severa anemia, que superó en poco tiempo a base de vitaminas. Otro de sus males es su pie derecho. Al parecer, regresó el mismo virus que afectó la mano. Desde hace un mes, los médicos luchan para combatirlo. La cura es incierta. Y ahora, la úlcera que le provocó la hemorragia. Una vez más, para su fortuna, el tratamiento está funcionando y no será necesario operarla. La chica se despidió de mí con un beso en la mejilla, como latina, y fue a integrarse a la familia que rodeaban a la impávida paciente que miraba el televisor con el semblante de paz. La conversación me dejó pensativa. No me gusta hacer comparaciones y menos consolarme con enfermos peores que yo. Si bien no dejo de reconocer que ella es un ejemplo para mí, su actitud de aceptación le da la tranquilidad de admitir el destino en paz, sin reclamos, sin cuestionar. En contraste, mi comportamiento no se resigna, pelea, demanda explicaciones, grita, llora. Todo eso, ¿no será un desgaste peor? Lo dije murmurando. ¿Cuál es la actitud correcta? Las preguntas engrosaban las pilas de interrogantes acumuladas en mi cerebro. Me deprimió escuchar esa historia. Soy una convencida que alimentar nuestro diario acontecer con tragedias, por ley natural, afecta emocionalmente. La morbosidad de enterarme le ganó a la sensatez. Los cuestionamientos me asaltaron, haciéndome sentir una inadaptada. Comencé a pagar las consecuencias y la depresión ganar al optimismo. Me acosté y el insomnio, amigo de las preocupaciones, me acompañó para mantenerme con los ojos abiertos, desmenuzando en mi mente mi proceder. ¿Cuál comportamiento debo seguir? ¿Aceptar el destino y adaptarme? ¿O pelear para cambiarlo? Con la mirada al techo buscando encontrar la respuesta, el cansancio le ganó al insomnio. Me despertó en medio de la noche una discusión. En segundos mi mente se aclaró reconociendo la voz de mi vecina del frente, que hacía reclamos altaneros y con insultos a la enfermera del turno de la noche. Traté de concentrarme en las palabras para unirlas y entender el motivo del enojo. Cerré los ojos. Las frases entraban en mi mente como un rompecabezas que debía armar. No todo entendía. La paciente mencionaba repetidas veces que sentía mucho dolor. La enfermera, intentando guardar la calma, rechazaba algo. A la velocidad que hablaban era imposible para mí traducir a mi idioma. Me puse a especular pensando que tal vez le negaron la petición del medicamento que solicitaba. La enfermera salió con paso rápido y la paciente la despidió vociferando palabras soeces. El silencio volvió a reinar en medio de la noche. Algunos sollozos ahogados rasgaban la quietud. Seguí dislucidándome qué debía hacer. ¿Levantarme a darle confort? ¿Qué palabras debo utilizar? ¿Las mismas frases recitadas sin sentimiento? Después de unos segundos decidí hacerlo desde mi cama y solo pregunté si estaba bien o necesitaba ayuda. La respuesta fue rápida. No, gracias. En la revisión matutina, el especialista y los estudiantes escuchaban atentos la versión de mi vecina, que entre sollozos y lágrimas acusaba a la enfermera de la noche
haberle negado un calmante. Se quejaba que el dolor era intenso y el medicamento que le dieron antes de dormir no funcionó. El doctor la atendía con expresión de aburrimiento, como si ese relato fuera el pan de cada día. Intentaba interrumpirla con suavidad, pero le ganaba la voz altanera, hasta que por fin logró imponerse y con calma le explicó que algunas enfermeras no tienen autorización de proporcionar medicamentos sin la orden médica, consolándola con rapidez cuando le notificó que él dejará la prescripción escrita en su expediente, y se retiraron. Yo sentada en el sillón de visitas en primera fila, enterándome del espectáculo. Mi vecina se dirigió a mí para reafirmar mi entendimiento. Volvió a repetirme el incidente nocturno de la enfermera de la noche, que en todo momento la nombró la puta enfermera. La calma había llegado a ella, y con voz lastimera me informó que el dolor de sus piernas es intenso, y los calmantes ya no le funcionan. Sabía de memoria los nombres de los analgésicos que ha tomado, y con más orgullo que preocupación aclaró que al paso del tiempo va aumentando la dosis. Yo confirmaba con un movimiento de cabeza. No tengo autoridad ni conocimiento del caso para dar una opinión. Además, preferí darle la razón para no contrariarla de nuevo. Yo difiero en relación a las medicinas. Reconozco que gracias a ellas el promedio de vida ha aumentado, pero también crece su dependencia. En algunos medicamentos, los efectos colaterales son nocivos y se tiene que tomar otra droga para contrarrestar el daño. Esa otra droga afecta ciertos órganos que hay que cuidarlos con determinada medicina, terminando el paciente tragando un puñado de medicamentos, convirtiendo nuestro organismo dependiente de los fármacos, sin darle la oportunidad a las defensas propias de nuestro cuerpo hacer su trabajo. Se vuelven perezosas ante el bombardeo de químicos. Los analgésicos cada vez los fabrican más poderosos para noquear el dolor, pero también para dopar al paciente. Las vitaminas sintéticas es incontable la variedad que ofrece el mercado farmacéutico. Vitaminas para que nuestro día sea de 30 horas, vitaminas para poder dormir mejor, vitaminas para hacer deporte, vitaminas como suplemento de comida, vitaminas para prolongar la vida, vitaminas para el estrés, vitaminas para el estómago, etcétera, etcétera. En ese momento sentí que yo debía ingresar al grupo de los dopados. Necesitaba la pastillita de la felicidad. La depresión comenzó a invadirme sigilosamente, como si fuera una densa neblina que se introducía dentro de mi cuerpo. De hecho, ya era una víctima más, para beneplácito de la industria farmacéutica, al engrosar día a día mi dotación de drogas. El nivel de azúcar comenzó su escalada por culpa de la cortisona, otra vez a picotear mi estómago con la insulina. La droga que me tiró el cabello sin compasión de nuevo hacía estragos en mi incipiente sembradío de pasto. A la hora de la ducha desprendía los escasos retoños que apenas se asomaban, y lo más frustrante, tener la seguridad que ese tratamiento no logró ahuyentar al alien, y ahora se apropió de mis manos. Quizás aprendió a defenderse de las medicinas, y hoy está más fortalecido. El día de ayer, en la mañana, había sido muy provechoso, pero la entrevista por la tarde con la chica y la morbosidad de enterarme de la vida ajena me invadió de sentimientos encontrados. Preguntas sin respuestas. Me llenaron de absurdas controversias. El incidente de la noche me alteró. La conversación de la vecina me dejó en un estado de apatía que no sentí deseos de hacer nada. No quiero bajar a practicar mi nuevo ejercicio, pretextando que es imposible hacerlo por el tránsito de gente,
al iniciar la semana de labores. Y por si fuera poco, es el turno de la enfermera silenciosa que llegó a tomar los signos de rutina en las profundidades de su mutismo. Solo mi vecina de al lado miraba el televisor con su expresión de paz, atormentándome más. Por fortuna, llegó a visitarme mi amiga Bab. Sus palabras de aliento y el mensaje de mis compañeros del coro logró mitigar en algo la tristeza que sentía, cuando me comunicó la exclamación que todos emitieron al unísono cuando se enteraron de mi nuevo ingreso al hospital. Ella también padece una enfermedad crónica que castiga su cuerpo, pero su temperamento sosegado le ayuda a sobrellevarla. Otra vez analicé mi comportamiento rebelde y pendenciero. No tenía un punto de comparación para saber si mi enfermedad era igual o diferente a otra. No conocía a nadie como yo. Cuando preguntaba a los médicos si yo tenía el honor de ser la primera en Australia, ellos solo reían. Entonces me desesperaba pensando que a lo mejor era una enfermedad psicosomática y el alien fue un invento de mi tendencia a formular historias, y el terrible dolor un chantaje para llamar la atención. Gerardo llegó en el momento justo para hundirme más en el hoyo del abatimiento. Entró con su maleta al hombro atestada de ropa. Al verlo cargar ese bulto repleto de banalidades, sentí culpabilidad. No es justo. Cambiar de vestuario no es tan importante y menos aún la ridiculez de alternar los sombreros. Estoy en un hospital, no en un desfile glamoroso. No es extraño andar con la cabeza rapada en un lugar de estos. Salir y caminar vistiendo el camisón de hospital. Mucha gente lo hace. Entonces le pedí que en la próxima visita me trajera mi bata y nada más, que se lleve toda la ropa y por supuesto los ridículos sombreros que esconden algo que no es vergonzoso mostrar. 46 años de casados avalan el conocimiento de Gerardo para saber cuando algo no está bien en mí. Imaginando que mi mente analítica me perturbaba, no relaté completa la reseña del fin de semana, solo la práctica en mi pista azul. Las comparaciones del comportamiento humano me tenían deprimida. No puedes cambiar al mundo, decía. Estamos pagando la factura por la industrialización y el progreso. Desde que el hombre caminó erguido, me atrevo a pensar que antes de ello su conducta belicosa lo ha acompañado. Lo más importante es tu determinación a recuperarte, caminar con garbo, como dices. Soltó una risilla al decir lo último y continuó. Esto ha sido un gran paso en lo físico y un enorme triunfo de la perseverancia. Aumentando de intensidad la risa, agregó: ya nadie pensará, esa señora se cagó en los calzones. Intentaba a toda costa subir mi ánimo sin resultados, cambiando la conversación con trivialidades que nada se relacionaran con la enfermedad, injusticias y contradicciones del mundo moderno. Me invitó a tomar un real café a la planta baja, induciéndome a quebrantar las órdenes médicas de cuidar mi diabetes. Tal vez la mitad de un pastelillo no será tan grave. La dosis de insulina la aumentas cuando midas tus niveles y confirmes que se elevó, dijo bajando el tono de voz por la infracción que proponía. La complicidad es el mejor aliado que se necesita para motivarnos a hacer algo indebido y compartir la culpabilidad. Al primer ofrecimiento mi respuesta fue afirmativa. Sentada esperando mi café, acompañado de la mitad del pecado, miraba la invasión de gentes caminar entrando y saliendo, sin fijarse que pisoteaban mi pista de práctica. Tal vez, al igual que yo, no han reparado que está pintada por donde pasan. Caminan deprisa, absortos en nuestro apresurado existir. Impide mirar el piso con detenimiento.
Observaba con nostalgia la velocidad de esas caminatas, imaginando que yo jamás lo volveré a hacer. Me consolé pensando que yo no participaré en ningún certamen deportivo. No necesito ganarle a nadie. Puedo llegar a donde quiera con solo planear el tiempo. El ser humano jamás deja de aprender y yo debía aprender a resignarme. Tomé la decisión de ignorar mi estilo de caminar y aceptar lo que soy ahora, una vieja con la mitad de la fuerza.